¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este WBC Talks, que es parte del mes de mayo sobre la salud mental. El Consejo Mundial de Boxeo, la parte WBC Cares, estamos muy interesados en esto de la salud mental. Este es el mes para recordarlo, pero también para tomar herramientas para poder utilizarlas el resto del año y, por supuesto, para ayudar o ser ayudado, lo cual también resulta muy interesante. Por favor, déjenme presentarles primero a Cristian Mansur. Ella es la presidenta de WBC Cares México y hace mucho de este tipo de cosas de ayudar. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarlos. Encantada de poder participar en este panel con todos ustedes. Perfecto. También tenemos al doctor Juan Manuel Tong, quien es psiquiatra y tiene certificados y diplomados en adicciones, además de haber sido el director de salud mental estatal. Doctor Tong, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes para hablar de un tema muy importante como son las adicciones. Y por supuesto, ya le reconocieron al hombre que tiene la medicina en los puños, pero que también nos tiene historias muy interesantes y que nos ha vivido toda esta parte de lo que vamos a hablar hoy. Carlos Cuadras, ex campeón super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy contentos de estar platicando aquí con ustedes y pues listos para echarle toda la medicina, papá. Bueno, pues este programa es específicamente sobre adicciones. Por supuesto, vamos a hablar de lo que tiene que ver la salud mental dentro de esto, pero específicamente nos vamos a ubicar en adicciones. Es de pronto algo muy escabroso, de pronto algo que tiene que ver con muchas cosas. Cuestión, ya nos dirá el doctor, si es también genético, si es psicológico, si es social o si es todo esto. Pero empecemos por esa parte, doctor. ¿Qué es realmente una adicción? ¿Cuándo se puede decir si es algo recreativo o es una adicción o al final es lo mismo? Claro que sí. Pues yo pensaría que el consumo de sustancias no puede ser recreativo porque nada que haga daño al cerebro, al cuerpo, puede ser algo lúdico o recreativo. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por el consumo compulsivo de una sustancia, sustancias legales o ilegales que desarrollan consecuencias negativas y tiene 4 componentes básicos. Primero, la compulsión por consumir la sustancia. Esto es estar buscando la sustancia y gastar mucha parte del día pensando en cómo consumir, en ver de qué forma se va a conseguir el recurso para tener la sustancia. Pérdida de control en la ingesta de esa sustancia, es decir, que una vez que te pones frente a ella no puedes parar, no puedes tener una decisión de decir hasta aquí, sino que consumes y se pierde el control. Por eso vemos muchos casos de intoxicaciones, sobredosis y muerte por esta causa. Estado emocional negativo, sobre todo cuando no puedes consumirla. Eso también tiene que ver con la abstinencia, estar irritable, molesto, y muchas veces las personas que tienen ese problema de las adicciones o el consumo de sustancias buscan cualquier pretexto para salir de su casa e irse a conseguirla. Y obviamente también las múltiples recaídas. Las personas creen que van a poder salir solas de este problema una vez que ya se estableció un problema de adicción o un trastorno por consumo de sustancias grave. La persona pues obviamente no va a poder salir solita. Entonces, aunque se quiera uno engañar y decir, es que la voy a dejar, solo la voy a probar esta vez y ya no, hay múltiples recaídas porque es muy complicado sin ayuda psicológica, sin ayuda médica, sin un plan terapéutico y sobre todo la voluntad de la persona que tiene este problema poder dejarlas. Entendido. Cris, ¿quieres comentar algo? No, yo, aparte de felicitar a Carlos por tener el valor de estar aquí con nosotros, yo a él lo conocí hace 1500 años, no tanto, pero era muy jovencitito, yo me acuerdo, bueno, no sé si recuerdas que viniste a una casa donde vivíamos Mauricio y yo hace muchísimo tiempo, Sí. ahí te conocí, todavía eras soltero. Bueno, yo quiero comentar que además de todo, que valoro que estés aquí con nosotros, uno cree que las drogas están lejos y no es verdad. Yo tuve una prima con la que crecí, mi prima más querida, y siempre fue un tabú en la familia.
dejé de verla, y cuando dejé de verla, mucho tiempo después supe que, pues, que había fallecido. Y había fallecido precisamente por una sobredosis. Para mí fue durísimo porque hubo un parteaguas en nuestras vidas en el que yo me fui para acá, ella se fue para acá, éramos muy jóvenes, las dos teníamos 20 años, y ella encontró el camino fácil en la salida de las drogas y las adicciones, y fue muy clara siempre con sus papás. Yo no lo voy a dejar jamás, ni lo intenten, ni me metan, ni me encierren, ni nada. Y pues desafortunadamente la perdimos el año pasado, y para nosotros fue durísimo porque además fue un tema pues muy secreto. Entonces como que nadie decíamos nada, pero todas las cosas que ella fue capaz de hacer fueron terribles, y entonces pues sí, sí me interesa que la gente sepa que pasa en todos lados, y que no es un tabú, y que tenemos que tocar el tema, afrontarlo y estar dispuestos a escuchar y a reconocer que en nuestra casa puede pasar. Entonces, pues eso es una de las cosas que quisiera Sí, no, platicar. la verdad, Cris, que tienes mucha razón. O sea, ya ahora las sustancias, pues primeramente el alcohol, ¿no? Que vivimos en una sociedad donde el alcohol es aceptable, donde ser mexicano es mariachi y tequila, ¿no? Eso es en todo el mundo, nos tienen catalogados así, hasta los mismos mexicanos, ¿no? La cultura de nosotros como mexicanos tiene el alcohol, pero ya ahora están las sustancias. Ahora estaba platicando con Rocky la otra vez, fui a una conferencia, eh, el fentanilo, o sea, ya hay muchas sustancias que están saliendo muy baratas, muy al alcance de los niños, aún así, y entonces eso despierta la adicción en varias gente. El doctor no me va a dejar mentir que hay gente que nosotros, bueno, yo me considero, por mi bien, me considero que soy un alcohólico y un adicto, porque eso lo recuerdo todos los días y es lo que me ayuda a salir adelante, solo por hoy. Nosotros tenemos una enfermedad que se llama, aquí en el lóbulo frontal del cerebro tenemos algo que se llama THIQ. Es una sustancia que cuando alguna sustancia externa a nuestro cuerpo, ya sea alcohol o alguna droga, entra, tenemos esa alergia. ¿Qué significa alergia? Una acción anormal. Entonces, nosotros en vez de 2, 3 cervezas o 2, 3 dosis, lo rechazamos, lo que queremos es más y más y más. Es por eso que causa eso, esas veces esa sobredosis, y esa manera de esa compulsión de no poder parar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bien delicado que para alguien como yo, que llegué a probar al alcohol, las drogas y no poder parar, lo mejor es la abstinencia total. Eso es lo único que se puede hacer para remediar ese problema. Ay, si me permiten, a mí me gustaría en este momento hacerle una pregunta directamente a Carlos, ya que está tocando el tema. ¿Cómo decidiste probar una droga? ¿Por qué decidiste, Carlos? ¿Qué te Mira, llevó a probar eso, la eso, droga? eso es un tema bien común o bien particular, como lo decías ahorita, ¿no? Que cualquier persona puede tener acceso a esto. Ustedes no me lo van a creer, pero yo conocí las drogas. La primera droga que yo consumí fue en el Comité Olímpico, con los compañeros del Comité Olímpico. Imagínense, ¿dónde estamos parados en este país? Que en el Comité Olímpico, ahí yo, con los compañeros de ahí, fue donde la primera vez que, o sea, eso a lo mejor no lo había dicho nunca, pero eso es la verdad. O sea, con los compañeros de ahí fue que yo, no voy a decir con quién porque lo voy a quemar, No, claro que no, pero en el pero, Comité Olímpico. pero en el Comité Olímpico, o sea, ahí fue la primera vez que yo conocí una droga y de ahí tuve algunos problemas ahí, pero fue algo esporádico, ¿no? Fue algo que solamente fue como entrar, ¿no? Al mundo de la sustancia. Yo después, posteriormente, pues ya la había conocido y cuando empecé a ser profesional y empecé a ganar dinero y empecé a ser el rey del barrio y que todo el mundo me alababa y que todo el mundo me jalaba aquí y allá y todo eso,
O sea, fue antes de ser campeón, y cuando fui campeón se hizo mucho más, ¿no? Claro. Entonces fue cuando empecé de verdad a tener más problemas con las drogas y no poder parar, ¿no? Porque yo, o sea, peleaba y a lo mejor me aventaba una fiestecilla y sí llegaba a consumir y algo, pero ya las conocía, pues. Ya las Cuando, conocías. cuando yo empecé a tener de verdad problemas y cuando ya no pude parar, yo creo que fue después de que fui campeón mundial, ¿no? Que yo siempre, o sea, para mis peleas y todo, yo me concentraba y pues me limpiaba mi cuerpo, ¿no? Y todo, pero pues sí, la verdad, pasando mi pelea, pues tenía mi periodo de descanso y pues ahí muchas veces mi vida profesional podría estar más arriba, pero mi vida personal estaba por los suelos por causa de la sustancia, ¿no? Pobrecita mi esposa que me aguantó todo de arriba para abajo. Yo tengo entendido que el doctor Tong y tú se conocen, ¿verdad? Desde tiempo atrás. Sí. ¿Doctor? Sí, claro, Carlos y yo convivimos aquí en Hermosillo. No sé si recuerdas, Carlos, que te entrevistamos aquí en la Universidad con Xochitl. Sí, sí, ahí estuvimos y estuvimos platicando ahí extensamente. Es que yo quisiera saber cuánto tiempo fue durante todo este, o sea, cuál ha sido el periodo, cuánto duró el periodo en el que estuviste entre que sí, entre que no, recaídas, ¿no? Y si fue el doctor quien estuvo a tu lado en este tiempo. No, la verdad es que yo ya tengo bastante tiempo limpio. No, Yo no, yo cuando, sé, pero antes, pues, o sea, el periodo de decadencia, digamos, ¿cuánto tiempo duró? sí, pues más o menos como, pues de que conocí la sustancia, fue todavía en el 2008 y yo en el 2018 estoy limpio desde esa vez, ¿no? 10. O sea, sí había tenido ya algún proceso de desintoxicación y de tratamiento, pero sí tuve una recaída, ¿no? Entonces, es lo que decía el doctor, no es tan fácil porque desgraciadamente esto es una enfermedad, las adicciones a las sustancias, a las drogas, al alcohol, es una enfermedad ya aceptada, avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y Es una si enfermedad. tal cual como una enfermedad necesitas un tratamiento. Yo lo comparo mucho a esta enfermedad como la diabetes. Si el diabético no se pone su insulina, no toma sus medicinas, pues se muere, ¿no? O recae en su enfermedad. Al igual que yo, ¿no? Yo soy un alcohólico, un adicto, que si no llevo un tratamiento, si no sigo con un tratamiento, puedo tener esas recaídas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo estoy en un programa de los 12 pasos, no sé si alguien haya escuchado de los 12 pasos. Yo no, pues, me encantaría Ahí, saber de qué se trata él. ahí es un programa de 12 pasos que ya tiene, que me parece que ya tiene más de como 80 años, que este programa se inicia en Minnesota, es el programa de Alcohólicos Anónimos, que entonces es un programa de 12 pasos que primero tienes que aceptar tu enfermedad, porque es una enfermedad que es mental, física y espiritual, ¿no? Es una enfermedad trifásica. Es una enfermedad que si tú no la aceptas por completo, eh, por eso dicen solo por hoy, ¿no? Es el lema de este programa de los 12 pasos. Solo por hoy no voy a consumir. Y es más fácil llevarlo cada 24 horas que decir, ya por toda mi vida no voy a poder consumir porque se hace más pesado, ¿no? Y es lo que te decía ahorita, Cris. Este programa es de abstinencia total, ¿no? Para erradicar o para poder combatir esta enfermedad, porque yo sé que en cuanto mi cuerpo llegue otra vez una sustancia, se despierta la compulsión. Entonces ahí entra o sea, todo está en la mente, ¿no? La obsesión de volver a consumir algún día, de que ahora sí la voy a poder controlar, lo que decía el doctor ahorita, esas múltiples recaídas de que ahora sí la voy a poder controlar, ahora sí nada más me voy a echar 3 cervezas y voy a estar bien. Y cuando me echo la primera cerveza ya no puedo parar, es cuando entra la alergia y empieza la compulsión física.
Entonces, esta enfermedad dicen que es física, mental y espiritual, ¿no? Como yo no he podido con mi problema, que entonces busco a un poder superior. Esto no es religioso, ¿no? Simplemente algo más grande que yo, la energía del mundo, ¿no? Yo sí creo en Dios, ¿no? No tengo ninguna religión, porque la verdad es que siento que las religiones son solamente cosas para lavarle la cabeza a las personas, pero yo creo que hay un Dios, ¿no? O sea, un Dios, ya sea el Dios musulmán, el Dios de Buda, el Dios de Alá, el Dios católico, el Dios cristiano, todo es un Dios, ¿no? Son marcas para mí. Entonces, todo eso hace que yo me encomiende a un poder superior más grande y para que me quite esta obsesión, porque yo sé que si no entra nada en mi cuerpo, yo voy a poder tener una vida normal, ¿no? Dice, Claro. útil y feliz. En alguna ocasión, hace varios años ya, en una de las visitas que hicimos, doctor, fuimos a un centro de personas que se estaban rehabilitando y justamente pasaba lo que está comentando ahorita Carlos. Entre ellos mismos hacían un círculo, se tomaban las manos, hablaban, cantaban, tenían como un mantra que repetían constantemente, así como dice Carlos. Esto lo entiendo como la parte emocional y como la parte espiritual. Físicamente, doctor, yo le quisiera preguntar, ¿hay algo que esto se combate con medicamento o no existe la parte física que afecta a una persona cuando está usando sustancias? ¿Cómo se controla físicamente, Claro. digamos? Pues? Como bien lo dice Carlos, y creo que Carlos conoce bien este proceso de enfermedad. Toda enfermedad adictiva o adictológica tiene un proceso como cualquier enfermedad, ¿no? Se empieza con la experimentación y se sabe que de 10 personas que experimentan en el consumo de alguna sustancia, una puede caer en una adicción. O sea, 1 de cada 10. Luego viene el consumo leve. Si esa persona sigue consumiendo, pues va a lo que es el abuso. Y el abuso significa que, por ejemplo, una persona consume más de 5 cervezas si es hombre por ocasión. Y además, cuando hablamos de abuso, implica ya problemas familiares, sociales, laborales. Y si sigue ese consumo, esa tendencia, pues obviamente se va a generar la dependencia. Aquí ya empieza la pérdida de control sobre la ingesta, el uso compulsivo y alteraciones estructurales a nivel del cerebro y problemas funcionales, que es lo que va a determinar. Para que una persona se considere adicta o se considere con un trastorno grave de consumo de sustancias, tiene que haber 2 elementos. 1, la abstinencia, que es lo que se puede sentir cuando una persona deja de consumir: ansiedad, desesperación, inquietud, temblor, irritabilidad, etcétera. Y tolerancia, es decir, que la cantidad que yo consumía al principio para sentirme bien, digamos, ahora esa cantidad ya no va a ser suficiente y cada vez tengo que consumir más y más y más. Ahora bien, cuando hablamos también de adicciones, estamos hablando de estructuras cerebrales, estamos hablando de muchos factores, sobre todo los factores desde la genética, factores psicosociales y factores también del comportamiento. Sí tenemos que tratar la enfermedad con ciertas sustancias porque las drogas van generando alteraciones a nivel del lóbulo frontal, que el lóbulo frontal o prefrontal es la parte del cerebro donde tenemos el control de los impulsos, la planeación, el control del deseo. También hay otras estructuras como la amígdala, que está implicada en las reacciones emocionales y las conductas primitivas y la ansiedad, y también otra estructura cerebral que se llaman ganglios basales, que están implicados en la motivación y en la euforia. Todas las estructuras, ganglios basales, amígdala y corteza prefrontal, se van a ver alteradas cuando una persona está en contacto con las sustancias. Y es por eso que ocupamos dar un tratamiento si yo ya estoy en abstinencia, voy a tener ansiedad, voy a tener desesperación, inquietud, impulsividad, irritabilidad. Entonces los medicamentos que podemos dar de inicio sirven para contrarrestar los síntomas que van a generar la abstinencia. Si hablamos de alcoholismo, damos por ejemplo diazepam para evitar crisis convulsivas, para evitar que la persona tenga delirium tremens o alucinaciones. También las drogas pueden generar ideas delirantes de cualquier tipo, sobre todo celotípicas en la gente que consume cocaína o alcohol.
y es por eso que damos tratamientos para bloquear esos circuitos cerebrales que se van a descomponer y entonces van a generar síntomas como lo que dije, la irritabilidad, los delirios, la paranoia, que es muy frecuente en gente que consume cristal o metanfetaminas. Las personas empiezan a estar con una sensación de que los persiguen, de que les quieren hacer daño, y esa sensación de desconocer incluso a la familia ha provocado incluso violencia y homicidios en gente que siente que la familia le quiere hacer daño, que los van a envenenar o otras cosas, y es por eso que la atención inicial sí se requiere un tratamiento farmacológico, y ya una vez que el paciente se desintoxica, se estabiliza en la parte, digamos, médica, ahí ya se empiezan con los programas como el que decía Carlos, el de 12 pasos, terapia cognitivo-conductual y otras tantas, digamos, que hay que tomar en cuenta porque las adicciones en general es una enfermedad doble o dual que le llamamos los psiquiatras. Detrás de una persona con adicciones siempre va a haber problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de autoestima, problemas de personalidad que se tienen que también tratar a la vez, porque si nomás atendemos el puro consumo y dejamos de lado la parte que lo generó, pues no estamos haciendo un trabajo completo. Entonces, una vez que ya quitamos el problema de las adicciones, tenemos que también completar que el paciente no esté deprimido, que su autoconcepto, es decir, que sepa quién es, su valor, su autoestima, que no tenga ansiedad, porque las drogas siempre empiezan por algo. Primero porque queremos sentir algo y después porque ya no queremos sentir eso malo que generan cuando dejan de ser amigables, pues porque nada más al principio, en esa fase de luna de miel, las sustancias te hacen sentir a lo mejor muy bien. Cuando la gente tiene el primer contacto, se siente pues poderoso, una sensación de placer, pero con el paso del tiempo eso se va acabando y lo que generan las drogas es otras cosas muy diferentes y solamente al consumirlas medio te compones pues lo que le llaman la malilla y entonces por eso es importante que el tratamiento sea en muchos sentidos. Doctor, a mí me gustaría ir un poco más atrás. Algo que mencionaba Carlos me pareció muy interesante, que él lo recibió en el Comité Olímpico, pero obviamente no lo recibió del Comité Olímpico, lo recibió de los compañeros que a escondidas metían este tipo de sustancias y que convivían con todo este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, del alcoholismo, mi hermano falleció de esclerosis múltiple el año pasado, pero él fue alcohólico y estuvo los últimos 23 años limpio. Gracias a eso yo me pude percatar de las cuestiones culturales, de esta cuestión de que el que más toma es más macho, que si tomas más joven es mejor, que los chicos desde los 8, 9, 10, 12 años ya están tomando, y toda esta cuestión cultural y social que primero nos empuja, además de lo que he escuchado, que usted me corregirá, en el caso del alcohol, el cerebro no está listo hasta los 21 o 24 años para poder recibir un químico así, lo cual implica que inclusive tradiciones como que la abuelita o la mamá pusieran brandy en las encías para que no molestara cuando salen los dientes, es contraproducente en esto. ¿Usted me podría ampliar esto? Sí, perdón, no escuché bien no lo escuché bien. ¿Puede repetir un poquito? Que hasta la parte, por ejemplo, del alcohol, donde a los bebés se les pone brandy en las encías para que no les duela la salida del diente, también puede ser químicamente contraproducente en el cerebro. Claro, todo lo que afecta al cerebro, cualquier procedimiento que se realice, pues sí va a ser un factor de riesgo, va a ser un factor de riesgo sumatorio. Lo que vemos nosotros en los niños, por ejemplo, que cada vez vemos que los consumos de sustancias empiezan a edades más tempranas. Hemos detectado casos de niños que empiezan a los 9 años a consumir. La puerta de entrada es el tabaco, alcohol y la marihuana. Y dices tú, bueno, ¿por qué esos niños a esa edad están consumiendo? ¿Qué factores de riesgo interfieren? Pues muchos son esos, los genéticos, cualquier tipo de trauma y sobre todo también la resiliencia, que es la capacidad de tolerar el estrés. Entonces, sí lo hacen por diversión muchas veces, por curiosidad, y a eso se le van juntando otros factores de riesgo. A veces en el deporte, el querer, y Carlos aquí está como testigo, el querer conseguir más récord, el querer jugar mejor, el querer sentirse mejor, quizá eso sea un motivante en los jornaleros,
El cristal, por ejemplo, hace que la gente no duerma y rinda más. En los trabajadores de pescadores, en las minas, en todos esos tipos de ámbitos, siempre se busca pues ese reforzador positivo. Y entonces sí tenemos que ir trabajando desde la sociedad, desde la familia, para que toda esa cuestión cultural se vaya terminando. Yo considero que se ha hecho una campaña muy fuerte en contra del tabaco, ya no se puede fumar en ninguna parte. Se está tratando de hacer una campaña importante con las sustancias, pero que el alcohol es prácticamente libre. En donde vaya uno hay alcohol, en los restaurantes lo sirven sin medida. Yo también tengo esa curiosidad. Bueno, lo que decía Víctor en alguna conferencia, yo escuché también que los niños antes de los 18 o 21 años no tienen el cerebro listo para recibir ninguna de estas sustancias y pueden convertirse en adictos en la primera vez que lo prueban. No es nuestro tema el alcohol ahorita, pero yo sí quisiera saber por qué el alcohol no se está tachando de la forma que debería de tacharse. También hace daño al de junto, puedes manejar borracho y matar a una familia completa. Y simplemente siento que el alcohol no solamente no se tacha, se acepta. Si no vas a una fiesta donde te ofrecen vinos de todos los tipos, o esto, la fiesta no es buena, la fiesta... ¿Qué sucede? ¿Por qué el alcohol no tiene ¿Por qué está tan libre el alcohol? No sé si alguien pudiera ayudarme Sí, con pues, esto. Bueno, tiene que yo ver, tengo el la alcohol tiene, misma... bueno, Adelante, Doc, adelante. no les voy a dar unos datos, ¿no? La prevalencia del consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años de edad a nivel nacional, se entrevistaron a muchas personas, a más de 80,000, y ese consumo a nivel nacional, las personas de 12 a 65 años de edad decían haber consumido alcohol al menos alguna vez en la vida, hasta un 80%. En el último año, 59%, último mes 48%, y consumo excesivo 29.9%. El que no se esté trabajando en campañas incisivas tiene que ver más con la política nacional. El tabaco siempre ha sido censurado de los eventos deportivos, se han estado estableciendo pues obviamente medidas tanto económicas con aumento de impuestos para disminuir el consumo de tabaco, campañas muy importantes, pero en el caso del alcohol sí han sido, digamos, menos fuertes esas campañas restrictivas, y obviamente tiene que ver con política nacional y con intereses también de empresas obviamente muy grandes y intereses económicos y políticos, así como también los casinos y todo ese tipo de cosas que se están generando, ¿no? Pero aquí el problema más grave en México, hablando del alcohol, es el consumo excesivo. ¿Qué es el consumo excesivo? Que la persona no tiene la cultura de acompañar una comida con una bebida alcohólica como un vino o algo, sino que cada vez que la gente se pone en contacto con el alcohol, lo hace de manera arriba de 4 tragos, en el caso de las mujeres, o arriba de 5 en el caso de los hombres. El mexicano, por cultura, no se sabe controlar. Vamos a una fusión de box, vamos en el segundo, tercer round, y ya hemos tomado 6, 7 cervezas dobles, ¿no? En el béisbol aquí en Sonora te venden los vasos dobles, vas en la tercera entrada y la gente los va como apilando los vasos, y como si fuera una gracia, ¿no? El decir, mira todo lo que me estoy tomando, ¿no? Y vemos también problemas como en Querétaro, cuando fue el juego del Atlas Querétaro, que estuvo muy grave, y cuando hemos visto los barristas y tantos otros problemas que existen en Estados Unidos, después de ciertas entradas en el béisbol, ya no te venden alcohol. Pero sí, yo creo que hacen falta campañas para que se pueda, digamos, limitar un poco ese acceso que hay al alcohol, y sobre todo que, por ejemplo, en Sonora, que es una cultura donde, o en Sinaloa, donde es Carlos también, o que vive ya por Toluca, ¿no? Estado de México. Entonces, aquí por el calor que hace, está muy asociado a que, es que es por el calor, y no hay problema, o la gente que dice, pues que si se va a tomar en la calle la cerveza, que se la tome aquí en la casa. Entonces, somos muy permisivos y tenemos una cultura de baja percepción de riesgo, siendo el tabaco y el alcohol pues la puerta de entrada a otras drogas como la marihuana, y después a otras como cocaína y cristal. Y de ahí en adelante. Carlos. Yo la verdad es que tengo hay una queja ahí en contra del alcohol, ¿no? La verdad es que toda la gente ha hecho muchas campañas en contra del tabaco,
Y sí, sabemos que el tabaco hace mucho daño, pero al menos el tabaco no te saca de tus facultades mentales, ¿no? Ese No es te mi hace punto. otro efecto. Entonces, el alcohol, yo creo que lo han hecho más que nada política o por intereses monetarios, ¿no? Ya ves, tú no vas a un partido, como lo decía ahorita el doctor, a una función de box, hasta sale Victoria, sale Corona, ¿no? O sea, las marcas de las cervezas más conocidas en México, eh, o en el extranjero, la Budweiser, cualquier marca de cerveza es permitida, ¿no? Es como algo en cultura ya general, que el alcohol es aceptable, ¿no? Y El el alcohol es alcohol, aceptable, la marihuana es aceptable, estás en un evento deportivo y hay gente fumando marihuana, hay gente tomando cerveza, el cigarro no va a maltratar al de junto, pero la marihuana y el alcohol sí van a ocasionar peleas en las gradas, como hemos visto siempre. claro, Yo quiero preguntarte, Carlos, tu pelea contra las drogas, ¿te pareció definitivamente la más difícil de tus peleas, supongo? todavía sigo en ella, Sigues día a en día, ella. ¿Y día a día. qué te mantiene fuerte, Carlos? Eso es lo que me interesa muchísimo saber y supongo que también a la gente que vea este live, ¿qué es lo que te mantiene fuerte? Pues ahorita la convicción de mi familia, ese niño que tengo, mi esposa, mi familia, esa es mi convicción, ¿no? La convicción de que quiero algo para mi futuro. Fíjate que te voy a compartir algo que yo miraba cuando empezaba yo a consumir sustancias o que empezaba a tomar y que iba en el carro, alguna señal de Dios que me mandaba, siempre miraba a un indigente, a una persona en la calle. Y eso era como una señal que me decían, mira, si no te pones las pilas, Carlitos, así vas a estar. Y eso es algo que me da mucho miedo. Eso es algo que le tengo pavor, ¿no? Y eso es algo que me motiva a yo querer hacer algo más para mi futuro, ¿no? Ahorita yo quiero cerrar mi carrera, así que me quedan algunos años, ¿no? Pero todavía me siento fuerte en mi carrera deportiva, pero quiero hacer algo para mi futuro, como algo para ayudar a las personas, algo para ayudar a la gente de hecho he hecho muchos servicios en algunos centros de rehabilitación, porque sé el infierno que es estar en las drogas, ¿no? Estar en ese mundo donde ya no cabes en ningún lado, donde, aunque yo haya sido en un momento el campeón y que todo el mundo quería y que todo el mundo me invitaba a estar en un momento donde ya era indeseable o donde no cabía o donde no sabía a dónde ir, donde no tenía un rumbo, es un infierno que se vive en vida, no saber o no poder caber en algún lugar, y es algo que yo quiero hacer también para ayudar a la gente, ¿no? Compartirle mi experiencia y decirle que a la persona que te invite a una droga o que te invite a algo malo, no es tanto que sea tu amigo, sino que a lo mejor quiere arrastrarte a un mundo donde él se quiere sentir acompañado, y no es porque tampoco sea mala la persona, sino porque se quiere sentir acompañado, y es una soledad que se siente aunque esté rodeado de personas. Eso justamente el día que fuiste a dar la plática al colegio de mi hijo, me tocó, le estaba platicando al doctor antes de empezar, me tocó revisar las reflexiones de 10 muchachos que fueron los elegidos como las mejores reflexiones. En las 10, los muchachos pusieron que admiraban el valor que habías tenido de pararte ahí y dar tu testimonio. Pero para la gente que no estuvo en esa plática, en ese colegio, ¿qué le dirías a los jóvenes ahorita que te van a escuchar? ¿Qué les dirías? ¿Cómo deténganse ante esto? Tu amigo Bueno, llegó y pues, te ofreció, ¿cómo se pueden defender ante algo así? bueno, pues que primero, si alguna persona les ofrece alguna sustancia, en primera, no, no espero o no creo que sea su amigo verdadero, ¿no? La segunda, si alguien te ofrece es solamente para arrastrarte a su mundo y que él no se sienta tan solo. Y la tercera, yo creo que deben de tener mucho cuidado porque es muy fácil entrar, como ahorita lo decía el doctor, lo haces por sentirte bien, por sentirte mejor, más fuerte, pero las drogas son muy traicioneras y en el momento que te atrapan, ya no te dejan salir, ¿no? Es muy difícil y necesitas ayuda, solo nunca vas a poder, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien
que está empezando o que ya está muy avanzado en esto de las drogas, que le hagan entrar en razón, ¿no? Porque también eso es algo muy importante, que la persona que tenga el problema primero lo acepte para que pueda recibir ayuda. Porque si no, si se niega y está con que yo la puedo dejar cuando quiera, que es un autoengaño que los adictos se dicen, ¿no? Dime. Perdón, quiero compartir algo muy íntimo que pasó en una plática que tuvimos tú y yo cuando te convertiste campeón. Y es muy en este punto exactamente porque me gustaría saber en qué momento reconoces que necesitas ayuda. Tú ya habías tenido un poco de problemas con adicciones y espero que no te moleste que comparta esto que platicamos tú y yo. Sí. Y te conviertes en campeón. Y estaba tu hijo muy chico y de hecho necesitaba una operación, ¿recuerdas? Sí. Y en ese momento yo te agarré, te metí en un cuarto donde estábamos y empezamos a platicar y te dije, Carlos, sé que tienes problemas, sé que estás equivocándote con esto. Este es el momento de tu vida en que eres campeón, tienes un hijo, tienes responsabilidades y tienes que despegar. Por favor, no pierdas el control y estamos para ayudarte. Sin embargo, Carlos, en ese momento quizá fue tu peor momento poco después con las drogas. Sí. ¿En qué momento? Primero quiero saber si todo esto te causaba responsabilidad y por lo mismo agobio y necesitabas algo para evadirlo. Y segundo, aun cuando platicamos esa vez, tú no estabas listo. ¿En cómo te reconociste ya listo para avanzar? Fíjate que es algo bien complicado porque, como dices, a lo mejor necesitaba como algo, un respiro, algo para salirme de donde estaba, ¿no? De donde no cabía, o no me sentía entendido ni en mi familia ni en el deporte, pues, porque pues obviamente es todo lo contrario, que el deporte va en contra de las drogas, ¿no? Pero yo creo que a pesar de que toda la gente me decía que yo era muy humilde porque a todo mundo le hablaba y porque era muy simpático, mi soberbia que estaba dentro de mí me decía, tú sí puedes, tú te puedes dar ese permiso, tú puedes controlarlo, lo que decía ahorita con el doctor, no tú puedes controlarlo, esa es la negación, es el primer síntoma de la adicción, la negación, el decir yo sí puedo, esta vez yo sí voy a poder, ¿no? O yo las dejo cuando quiera. Y eso fue lo que me pasó a mí, o sea, yo a lo mejor te empezaba a tener algunos problemas con la familia y mucha responsabilidad en el ámbito deportivo, que poco después de perder el título fue cuando más bajo caí en las drogas y fue por no saber aceptar mi realidad, ¿no? Es lo que casi todos nosotros como adictos, lo que no nos gusta es nuestra realidad y por eso tratamos de evadirlo buscando sustancias que nos saquen de nuestros 5 sentidos para estar fuera, ¿no? Y la verdad es que sí recuerdo mucho esa plática que tuvimos, no me acuerdo si fue en Metepec, me parece que fue cuando peleé con el Nica Concepción, Sí. que platicamos esa vez y después de ahí, tiempo después fue que tuve más problemas con las drogas, que ya las había conocido como desde hace algún tiempo, le platicaba a Chris, pero no había tenido tal cual esos problemas como estar sumergido, ¿no? En ese mundo y entrar a ese infierno en vida, ¿no? Entonces, gracias a Dios y solo por hoy, estando en tratamiento, es como he podido salir de eso, ¿no? Y aceptando mi problema, ¿no? Aceptando la realidad tal cual es, simplemente. Me gustaría pasar ahora, Cris, si no tienes otra duda o... Solamente al doctor, me encantaría nada más rápido preguntarle, doctor, ¿usted qué recomendaría? ¿A dónde pueden acudir las personas cuando se sienten ya que tocaron, que ya no caben? Como dice Carlos, que me encanta cómo lo pone, porque no es cuando tocas fondo. Cuando tocas fondo, no lo sé. Sentir que ya no cabes. Me queda clarísimo que es el momento en el que te das cuenta que no estás ni aquí ni allá. ¿Qué se hace en ese momento, doctor? ¿A dónde hay que acudir? Claro, pues se tiene que buscar ayuda de especialistas en el área de las adicciones, psicólogos, médicos psiquiatras, adictólogos,
en todos los estados para la gente que no tiene el recurso, quizá no puede ser un pretexto tampoco, porque ya en el sistema público hay unidades que se llaman unidades CAPA, que sirven para dar atención en adicciones y son gratuitos. Entonces lo más importante es perder el miedo, romper estigmas, quitar barreras y acercarse a pedir ayuda a cualquier hospital, a cualquier centro de salud, a cualquier lugar donde se pueda atender la salud. Ahí también va a haber quien pueda atender un problema de adicciones, y si no, lo van a derivar a donde corresponda. Entonces lo más importante, pienso yo, primero es aceptar que se tiene un problema. Mientras que no se acepte que hay un problema, pues no se va a buscar ayuda. Hay de cierta manera la creencia que se puede salir solo, de que cuando quiera la vas a dejar, de que esto no le va a pasar a esa persona porque le pasa a los demás, quizá a los más tontos, a los más débiles, pero que uno no va a pasar por eso. Y entonces está uno autoengañando. Y cuando ya de plano la persona no tiene control sobre su consumo, pues es donde entra la familia. Y aunque la persona no quiera atenderse, a veces es importante de manera involuntaria llevarlo a algún centro que esté sobre todo certificado o que esté avalado por CONADIC, que son lugares donde se respetan las normas mexicanas, se respeta la dignidad humana y el trato es pues digno y se respeta también al ser humano. Entonces hay mucho donde se pueden atender. Lo más importante es acercarse, es romper el miedo y la barrera, porque si no, pues se pierde una gran oportunidad de recuperación, y entre más tiempo la persona dure en este tipo de problemas, el cerebro, como bien lo decía Víctor, pues se va alterando, y muchas veces, si sumamos vulnerabilidad para enfermedades mentales, las personas muchas veces quedan ya con una secuela o un daño que puede ser irreversible, y entonces ya la capacidad para cálculo, análisis, para solucionar problemas, vemos que esa persona queda totalmente dañada por no haber llegado a tiempo a un servicio médico. Claro. Yo quisiera añadir algo más a lo que está diciendo el doctor, que a las personas cuando busquen ayuda, que se fijen muy bien el lugar donde van a llevar a su familiar o a su conocido, porque desgraciadamente en México hay muchos lugares que en mi opinión, en vez de ayudar, empeoran a la gente, porque hay muchos lugares donde los maltratan, donde la dignidad humana es pésima, donde las condiciones sanitarias son lo peor, ¿no? Y muchas veces hay personas que dicen que así se han recuperado, pero por miedo, ¿no? O por un castigo, no por una convicción humana, ¿no? Hay muchos lugares donde los maltratan físicamente, moralmente, hay muchos psicológicamente, ¿no? Los maltratan, los tienen en condiciones deplorables. Y yo he conocido y he escuchado muchas personas que han hablado de esos lugares. Gracias a Dios nunca he estado en ninguno de esos, pero sí hay, y he sabido de varios casos de gente que en vez de recuperarse salen muy resentidos de ahí. El resentimiento es el factor número uno para un adicto, ¿no? Para salirse de su realidad, del resentimiento. Y creo que esos lugares, en vez de ayudar, empeoran a la gente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo lo que dices. Es muy importante que sepan dónde van a ir a pedir esa ayuda, porque a lo mejor mucha gente, con tal de recibir una donación, un dinero, te van a pintar las perlas de la Virgen, y cuando dejan a su familiar o a su conocido ahí, es totalmente lo contrario, ¿no? Hay lugares que son muy deshonestos. Y más en un tema de autoestima, como tiene que ser tratado no te pueden tratar así. Pero bueno, Víctor, decías, perdón. No, muy bien, porque de hecho quería yo empezar a cerrar, Cris, y esto es claro, más un cierre. Claro. Estamos ya alargándonos un poco, pero era interesante esta parte de ir hacia qué hacer. Este tipo de adicciones afectan no solo a la persona, sino también a la familia y a todo el entorno. Hay una parte muy importante, les voy a compartir, me tocó convivir muy de cerca con Julio César Chávez, la última parte de su adicción, los últimos años de su adicción. Viajábamos juntos y hacíamos muchas cosas. Verdaderamente complicado. Él entró a rehabilitación en 2 ocasiones y a los pocos meses de haber salido de rehabilitación volvía a caer.
En una plática que tuvimos, de pronto en una entrevista, Rodolfo Vargas le pregunta, ¿qué le gusta hacer a Julio César Chávez? Y Julio César responde, me gusta estar con mis hijos, me gusta ir al cine. A lo cual me reí y le dije, Julio, casi nunca estás con tus hijos y si me dices que en los últimos 10 años has ido al cine, no te creo. Se quedó así y me dijo, tienes razón. Lo que más me gusta es drogarme y ahora no lo puedo hacer. No puedo hacer lo que más me gusta. Julio, finalmente, dentro de la última rehabilitación que tuvo, doctor, usted me gustaría que nos ampliara un poco de esto, le dieron cursos para emplear su tiempo y estar ocupado. Justo cuando él estaba ocioso, era cuando recaía. Y hoy tenemos a un Julio que trabaja, que hace ejercicio, que está en movimiento constante y eso le ha ayudado mucho. ¿Podría ayudarme a cerrar este concepto de cómo lograrlo? ¿A mí? Perdón. Sí, Creo que sí, no te usted, escuchó doctor. el doctor. Ok, claro, yo pienso que lo que menciona Víctor es sumamente importante y esa estrategia que se siguió con Julio Chávez pues es maravillosa porque no le da oportunidad a la persona a estar en el sobrepensamiento, ¿no? Muchas veces hablan del estar sobrepensando, viene la angustia, el ocio y de repente viene esa sensación de querer sentir algo, pues, ¿no? Y yo creo que eso que hicieron con él es maravilloso y estar ocupado siempre es bueno. El ejercicio por sí solo te ayuda a liberar endorfinas, te ayuda a liberar sustancias químicas que te hacen sentir muy bien, te generan placer y eso es muy, muy importante que lo tengas, una buena alimentación, sobre todo el no estar solo. Yo me acordaba de Carlos cuando platicamos acá en Hermosillo, él me decía que lo acompaña a su esposa para todos lados, ya no se queda solo y eso es muy importante porque no te da la oportunidad de que ese diablillo en la mente te pueda desviar de tu día a día, te deje una mala llamada, un mal amigo, te permite que te desvíes. Entonces, obviamente que eso, el estar acompañado, el tener cosas que hacer, el hacer ejercicio, el estar trabajando y recibir estimulación o cosas placenteras de otro tipo, pues claro que te van a ayudar a mantenerte en esa ruta. Cuando hablamos de la adicción, así brevemente, hay un ciclo de la adicción. El primero, les decía, es la luna de miel. Luego hay una fase de precontemplación donde la gente se da cuenta que el estar consumiendo ya está generando problemas. Luego viene una fase de cambio cuando decides dejarla y después una fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento, de la abstinencia, es donde entra el deporte, la religión, los grupos de AA, donde entran los amigos, la familia, todo aquello que se deja cuando una persona está olvidada, está en las adicciones, pues dejas familia, dejas trabajo, dejas todo lo que te gusta, pues. Y todo eso, toda esa red de apoyo a la que está sometida, por ejemplo, Julio César Chávez ahorita o Carlos, hace que esa red de apoyo positiva, de estar haciendo algo para bien, es la que te permite mantenerte en la abstinencia. Entonces, yo creo que es muy importante tener muy claro eso. Lo más difícil es darte cuenta. Ya te diste cuenta, haces el cambio de no consumir. Y de ahí viene ahora sí la ruta que hay que seguir, la ruta que tiene que ser muy congruente en estar haciendo cosas que te generen ese bienestar y dejar otras tantas como malas amistades, lugares, situaciones que te van a, porque hay una memoria también en el consumo. Entonces, si vas a un lugar donde consumías o visitas amigos con los que te drogabas, pues obviamente el cerebro va a generar como esa sensación de querer tener otro contacto con la sustancia. Y entre más estemos ocupados y lejos de eso, seguramente logramos más tiempo la abstinencia. Redirigirse al lugar donde sí se cabe, ¿verdad, Carlos? Sí, la A verdad es que sí a tiene donde razón uno es el doctor. bienvenido. Sí, tiene razón el doctor, ¿no? Tú lo decías hace ratito, ¿no? Que uno llega al lugar donde no cabes en ningún lugar porque dice de tocar fondo, porque tú tocas un fondo y a lo mejor medio te alivianas y vuelves a continuar con tu vida, pero vuelves a recaer y ese fondo se va más abajo y cada vez puedes escarbarle más, entonces es mejor no buscarle, ¿no? Ya ese el lugar donde ya no cabes, no necesitas buscar más fondo, ¿no? Y pues obviamente aceptar tu enfermedad y pedir ayuda es algo valiente
pero muy necesario para esta enfermedad, ¿no? La verdad es que dice, si quieres escuchar milagros, ve a la iglesia. Si quieres ver milagros, ve a AA, que es donde se ven los milagros, ¿no? De gente que ha estado en el piso, en la calle y sale adelante, ¿no? Muchas Muy gracias. bien, Pues me gustaría ir cerrando. Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más a las personas, como lo decía, ¿no? Si conocen a alguien que está consumiendo drogas o que se está pasando de cucharadas con el alcohol, que vayan y busquen ayuda, que hagan aceptar a su familiar, a su conocido, que están teniendo un problema, ¿no? Que porque esta es la única enfermedad, yo creo que afecta a 20 kilómetros a la redonda. O sea, no nomás afecta a una persona, afecta a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, a toda la gente alrededor, ¿no? Entonces, que busquen ayuda, ¿no? Que esto no se puede solos. Gracias, Carlos. Doctor, algo con lo que quiera cerrar. Sí, nada más agradecer la oportunidad de esta charla. Yo creo que es muy cierto lo que dice Carlos. Lo primero es reconocer que se tiene un problema y hay que buscar ayuda, porque las adicciones se pueden tratar, se puede salir de esto siempre y cuando haya la voluntad y haya esa valentía para asumir la enfermedad. Esto es una enfermedad que hay que tratarla y hay personas aquí en el país capacitadas para ayudar a las personas que pueden tener algún problema. Y a tiempo, créanme que el daño puede limitarse bastante y recuperar la vida productiva que se tenía previo a esto. Gracias, doctor. Cris, ¿con qué te gustaría cerrar? Gracias, doctor. Un gusto haber platicado con usted, un gusto conocerlo. Carlos, me encanta verte tan feliz cuando te he visto con tu esposa, con tu niño, y sobre todo agradezco muchísimo tu apertura y el valor de haber tomado este tema abiertamente para ayudar a los demás. Como nos gusta decir en el WBC Cares, somos las buenas noticias y bueno, pues esto quedará guardado para que la gente pueda tener acceso a ver esta plática y a encontrar que existen posibilidades para salir adelante. Víctor, gracias como siempre y a WBC University también. Gracias, Cris. Así es. Hemos tenido pláticas de salud mental. Este es, como decía, este es el mes de la salud mental y WBC Cares, WBC University y WBC, el Consejo Mundial de Boxeo, estamos muy interesados en llevar esta salud mental y todas estas herramientas y esta concientización. Aquí tuvimos esta gran plática, tuvimos otro programa con Cody Crowler y algo muy interesante. Siempre que puedas abraza a alguien, siempre que puedas sonríele a alguien, le puedes cambiar el día y con el día esa puede ser la chispa para cambiarle la vida. Y recordando lo del boxeo, puedes caer a la lona, pero no se vale no levantarse. Claro. Así lo hizo Carlos, así hay que hacerlo siempre. Quiero agradecerles de verdad una charla muy interesante. Espero que a la gente les sea muy útil. Les mando un gran abrazo y por supuesto una sonrisa. Que estemos bien. Estos programas se van a estar repitiendo en WBC University, WBC Cares y en todos lados. Ojalá los disfruten. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Que descansen todos, son unos campeones. Gracias, igualmente. Gracias, Que estén muy bien. buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Bye.